Voy a guardarlo acá. Ok, muy bien. Bueno, chicos, ya a partir de ese momento empezamos la grabación de la clase y para hoy corresponde, vamos a ver acá, para hoy corresponde ver lo que es la parte de la primera y la segunda derivada. La clase anterior estuvimos repasando lo que fue las aplicaciones de la derivada en términos de los teoremas, del teorema de Rolle y el teorema de valor medio. Hoy no, hoy vamos a ver solamente cómo se aplica la primera y la segunda derivada para analizar la monotonía y la concavidad de una función. Ok, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno estaba en el colegio, a uno le enseñaban a poder diferenciar cuando una función era creciente, decreciente o constante. Un momentito, chicos, voy a ver acá. Muy bien, entonces, cuando a uno le ponían a analizar esos trazos de cuando la función era creciente, decreciente o constante, uno podía venir y visualizar nada más la función de izquierda a derecha. Por ejemplo, si estamos en esta gráfica de esta función, la función sería esta que les estoy señalando, ¿verdad? Esta parábola. Y decíamos que de izquierda a derecha esta función crece hasta este punto máximo y del punto máximo en adelante decrece la función. Entonces, esa relación de crecimiento, cuando la función era constante, de aquí en adelante se va a relacionar con la primera derivada. Es decir, esos son otros de los resultados con los cuales lo podemos asociar. Entonces, chicos, vean, para iniciar vamos a ver algunos de los teoremas que nos van a permitir resolver ejercicios. Por ejemplo, el primer teorema dice que nos va a presentar la monotonía de una función. ¿Qué es la monotonía de una función? Es cuando la función es claramente creciente, decreciente o constante. Entonces dice acá, si nosotros tenemos una función f que es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, ya ustedes saben cómo ver si es continua y cómo ver si es derivable, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente, si la primera derivada es positiva para todo x que pertenece al intervalo de a b, es decir, para todo el intervalo abierto, entonces podemos decir que en ese intervalo la función es creciente. Es decir, que si la primera derivada es positiva, ya podemos decir que en ese intervalo la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, vamos a decir que la función es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, recuerden que la derivada más que todo se relaciona con la recta tangente. Entonces, si era 0 era porque era una función constante, ¿verdad? La derivada en un punto más que todo era la que me daba la pendiente de la recta tangente. Entonces, prácticamente, eso es lo que vamos a nosotros a aplicar acá. Vamos a hacer un análisis del signo de la derivada y dependiendo del signo que adopte la derivada, así es como vamos a ver si la función es creciente, decreciente o constante. Entonces, para poder analizarlo, chicos, vamos a repasar lo que es el criterio de la primera derivada. Dice, si yo tengo un valor x que es igual a un valor c, recuerden que ese valor puede ser un valor crítico de la función. Y esta función está definida en un intervalo abierto a, b, de manera que c pertenece a ese intervalo abierto. Si f es derivable en el intervalo abierto, excepto quizás en c, entonces dice lo siguiente. Ok. Si la primera derivada cambia de signo positivo a negativo, la función tiene un máximo relativo. Si la derivada cambia de negativa a positiva, tiene un mínimo relativo. Y si la derivada no cambia de signo, entonces no hay extremo relativo. No sé si ustedes ven, chicos, pero aquí más que todo nos dicen más que todo la parte de la relación de la monotonía con la derivada. Pero después nos dicen cuándo podemos encontrar extremos dependiendo del signo de esa derivada. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ok, vamos a ver un momento, chicos. Muy bien. Ok, con los teoremas que ya nosotros repasamos, vamos a ver cómo funciona esto para poder clasificar extremos. Ya ustedes vieron cómo poder encontrar extremos, ¿verdad? Extremos relativos en un intervalo cerrado. ¿Se acuerdan que buscábamos los valores críticos? Después de los valores críticos, los evaluábamos en la función y el valor más grande era el valor máximo y el más pequeño lo clasificábamos como el valor mínimo. Ok, este procedimiento es solamente cuando me piden encontrar extremos en un intervalo cerrado. Ahora, esta otra herramienta que vamos a ver, que es el teorema de la primera derivada, lo que nos va a decir es cómo poder ver la monotonía de una función y a raíz de esa monotonía vamos a poder clasificar los extremos de una función en puntos máximos o puntos mínimos. Entonces dice lo siguiente, si yo estoy trabajando en un intervalo que va a ir de A a B, un intervalo abierto de A a B.
Y vamos a encontrar un valor C que está en medio del intervalo, es decir, que va a estar por acá. No precisamente en el centro, puede ser que esté más allá o más cercano a A o a B, pero que están dentro del intervalo. Entonces dice lo siguiente. Si aquí hacemos un análisis de la derivada. Dice lo siguiente. Si la derivada en el intervalo de A a C pasa de positiva a negativa, lo que vamos a encontrar es un máximo relativo y vean por qué. Si la primera derivada es positiva en un intervalo, la monotonía dice que la función es creciente. ¿Por qué? Porque cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa en este otro intervalo, la función en ese intervalo es decreciente. Entonces, observen claramente que la función tiene este comportamiento, por lo tanto alcanza un valor máximo relativo. Porque la función hace esto. Primero crece y luego decrece. Ahora, si lo analizamos al revés, con el signo contrario, igual vamos a tener una derivada, una función, y vamos a tener el intervalo que va de A a B, y un valor C que está en medio. Dice ahora que si la derivada en este intervalo pasa de negativa a positiva, pasa lo siguiente. Si en este intervalo la derivada negativa es porque la función es decreciente, y si en el otro intervalo es positiva es porque la función es creciente. Entonces, ¿qué alcanza la función? Alcanza un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, con el análisis de signos de la primera derivada encontramos la monotonía, y a raíz de la monotonía podemos clasificar los valores en puntos máximos o puntos mínimos. Es aquí donde alcanza un máximo relativo y aquí un mínimo relativo. La tercera parte nos decía que si la derivada no cambia de signo, no hay extremos. ¿Por qué? Porque se mantiene constante, ¿verdad? Por ejemplo, si se mantiene solo positiva o solo negativa, ¿verdad? Pero recordemos que si la derivada en un valor x es igual a 0, es porque la función es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la función no varía, se mantiene ahí como una recta constante, una recta horizontal. Muy bien. Muy bien. Esto es lo que les decía, lo de la monotonía de la primera derivada. Ahora, si lo vemos gráficamente, chicos, pasa lo siguiente, como les estaba explicando. En esta gráfica que les estoy señalando acá, ¿verdad? En esta gráfica podemos llegar y, vamos a ver acá, voy a anotar. Aquí. Podemos notar que si lo vemos de izquierda a derecha, esta función primero crece hasta este punto y luego decrece. ¿Ven? Si lo vemos de izquierda a derecha, es creciente en el intervalo hasta este punto y es decreciente en este otro. Si pasa de creciente a decreciente, la función alcanza un valor máximo. Si por el contrario va a decrecer y luego crece, la función alcanza un valor que llamamos un valor mínimo, ¿verdad? Y eso lo vamos a clasificar con el criterio de la primera derivada. Igual, independientemente de la función que estemos trabajando. Entonces, chicos, vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio nos piden analizar la monotonía y los extremos. Es decir, primero analizar cuando la función es creciente, decreciente o constante, eso quiere decir la monotonía de la función. Y después de eso analizar los extremos de la función, dónde tiene puntos máximos y dónde alcanza puntos mínimos. La función es esta, la función es x entre 1 más x al cuadrado. Entonces voy a copiarla por acá y la empezamos a resolver. Ok, chicos, vean ahora. Resulta que me dan esta función. Lo primero que ustedes tienen que encontrar para poder analizar esto, chicos, es el dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función es el dominio máximo. Y ya lo hemos analizado en clases anteriores. Si yo estoy trabajando con una fracción algebraica, lo primero que hacemos es tomar el denominador y encontrar los valores que hagan cero el denominador, es decir, las restricciones del dominio. Entonces, uno toma el denominador, lo iguala a 0 y despeja los valores de x. Vean que en este caso x al cuadrado es igual a 1 negativo. El 1 que suma lo paso a restar. Y luego, para quitar el cuadrado, le tomamos raíz cuadrada a 1 negativo. Pero existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ustedes qué dirían? No. Ajá, no existe, ¿verdad? Entonces, no. Ajá, muy bien, esto lo voy a descartar. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Lo que está queriendo decir es que x, o en este caso la función no tiene ninguna restricción, ¿verdad? Porque a la hora de despejar x,
me está quedando la raíz cuadrada de un valor negativo y eso no existe en los números reales. Por lo tanto, el dominio de la función serían todos los números reales porque no tiene restricción alguna porque eso no tiene solución. ¿Verdad? Si tuviera solución, digamos que aquí les queda x igual a 1, por decir así, ¿verdad? En este caso el dominio serían todos los números reales menos el 1, ¿verdad? Que sería la restricción. Pero, como no tiene restricción, el dominio va a ser todos los números reales. ¿Quién es el dominio? Chicos, recuerden que el dominio son los valores de x que ustedes pueden sustituir en la función, ¿verdad? Menos las restricciones. Las restricciones son como valores prohibidos que ustedes pueden sustituir, pero en este caso no tiene restricción. Ok, ya tengo entonces la función. Tengo el dominio. El primer punto que vamos a encontrar para analizar la monotonía es encontrar los valores críticos. Ok, ¿y cómo se encontraban los valores críticos de la función? Encontrando la derivada de la función. Entonces, nosotros tenemos esta función que sería x entre 1 más x al cuadrado y vamos a encontrar su derivada, ¿verdad? Muy bien. Quiero que lo hagan un momentito, chicos, a ver cómo les va. ¿Está bien? Ok, chicos, vamos a ver acá. Recuerden que a la hora de derivar esta función tendrían que aplicar la regla del cociente porque estamos trabajando con un cociente, ¿verdad? Entonces, la regla del cociente dice, derive la primera función que les va a quedar 1 por la segunda función sin derivar. ¿Verdad? Esto es un 1 acá. Menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. En la segunda función la derivada de 1 es 0 y la de x a la 2 es 2x. Entre la segunda función al cuadrado. Muy bien, ya cuando tenemos esto podemos llegar y simplificarla más. Aquí lo recomendable es simplificarlo para trabajar los valores críticos de una manera más sencilla. Aquí el 1 multiplica, 1 por 1, 1, 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Menos x por 2x sería 2x al cuadrado, entre 1 más x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Si lo simplificamos un poco más, vean que aquí puedo agrupar semejantes estos dos. Tengo menos 2x al cuadrado más un x al cuadrado, les va a quedar menos x al cuadrado más 1. Y esto entre 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. Muy bien. Ya cuando encontramos la primera derivada, los valores críticos se encuentran, en este caso, analizando cuándo la primera derivada se anula y cuándo la primera derivada se indefine. Entonces, ¿cuándo la primera derivada se anula? Se anula en el denominador, cuando el denominador se hace 0, chicos, porque en realidad, vean, que se anule es que toda la derivada se haga 0. En realidad, uno toma toda la primera derivada, que fue esta, y la iguala a 0, ¿verdad? Y resulta que a la hora de venir y despejar a x, todo esto que divide pasa a multiplicar. Y esto por 0 va a quedar igual a ¿quién? A 0, entonces solo les va a quedar el numerador. Entonces, para que no pierdan tiempo ahí, ustedes van a analizar cuándo se anula, tomando solamente el numerador e igualándolo a 0 y despejando los valores de x. Y cuando la derivada se indefine, es cuando tomamos el denominador y analizamos cuando el denominador se hace 0. ¿Eh? Entonces, aquí era como el ejemplo que yo les mencionaba en clase, ¿verdad? ¿Cuándo se anula? En el numerador. ¿Cuándo se indefine? Para ver cuándo se indefine, se toma el denominador y se iguala a 0. Prácticamente es hacer un análisis del numerador y el denominador. Ok, en este caso tengo que despejar a x, ¿verdad? Entonces dejo a x al cuadrado de este lado, el 1 lo paso al otro lado a restar. Negativo con negativo se puede cancelar. Aquí aplica la ley de cancelación de signos, entonces les va a quedar x al cuadrado igual a 1. Y por último, para quitar el cuadrado, le tomamos raíz cuadrada 1. Y la raíz cuadrada de 1 en positivo y negativo, es decir, es 1 positivo y negativo. Muy bien. Con eso ya encontramos los valores donde la primera derivada se anula. Tendríamos que ahora encontrar los valores donde la derivada se indefine. ¿Verdad? Ok, para ver dónde se indefine, se toma el denominador, se iguala a 0 y empezamos a despejar los valores de x. ¿Cómo se despeja, chicos? Vean, para poder despejar esto, primero tendrían que quitar el cuadrado. Y para quitar el cuadrado le sacan raíz cuadrada. Entonces, si le saco raíz cuadrada a esto, se quita el cuadrado
de aquí afuera. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Digamos que ya hice la raíz cuadrada. Ahora, despejando a x, me va a quedar x al cuadrado igual a menos 1. Y después le tendrían que tomar raíz cuadrada a 1 negativo. Pero resulta que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando acá, chicos? Estamos llegando a la conclusión de que la primera derivada solo se anula, pero no se indefine porque esa parte de la ecuación no tiene solución. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a decir en este caso, chicos? Que los valores críticos que obtuvimos solamente serían uno positivo y uno negativo. Y ahora sí, con esos valores críticos, hacemos el análisis de la monotonía. Ok, para analizar la monotonía, chicos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ok, si ustedes ven, me regreso a la primera derivada, esta derivada es lo mismo que 1 menos x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque vean ahora, si yo quiero la factorizo totalmente para simplificarla. 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados, entonces la puedo factorizar por diferencia de cuadrados. Me va a quedar 1 menos x por 1 más x. Y abajo me va a seguir quedando igual porque es una suma. No cambia nada. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque si ustedes ven en el numerador, me quedan dos factores. Este primer factor se anula en 1 y este segundo factor se anula cuando x vale menos 1. Por eso es que me quedan esos dos valores críticos. Entonces, para hacer la monotonía sí les recomiendo que tomen la primera derivada, la simplifiquen y después de eso ya quede totalmente lista para poder utilizarlo en un cuadro. Vamos a realizar el cuadro que nos define la monotonía de la función. Entonces véanlo así. Voy a tomar, para hacer un cuadro de monotonía, voy a tomar todos los factores de la primera derivada. Por eso es que la necesito totalmente factorizada. El primer factor es 1 menos x, el segundo es 1 más x, y el tercer factor, 1 más x al cuadrado. Al final hacemos un análisis de la derivada y luego de la función. Entonces venimos y hacemos un cuadrito con esos valores. Ven, porque para la monotonía, chicos, yo necesito que ustedes analicen cada uno de los factores de la primera derivada, todos los factores juntos para ver cómo se comporta la primera derivada y luego la función. Y en la parte superior voy a colocar los valores críticos de la función. Entonces vean acá. ¿Cuántos eran los valores críticos que nosotros obtuvimos ahí? Obtuvimos solo dos valores críticos. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Eran 1 y menos 1. Entonces voy a colocar aquí los valores. Van a ir desde menos infinito. Primero va el 1 negativo, 1 positivo y más infinito. Ok, ya cuando tenemos esos, ya tenemos todos los factores de la derivada. Colocamos los valores críticos, tenemos que hacer un cuadro de variación de signos para cada factor de la derivada. Entonces vean así. A ver, chicos. 1 menos x, ¿en qué valor de x se hace 0? 1 menos x. ¿Cuando x vale qué? 1. Cuando x vale 1, muy bien. Voy a colocar un puntito en 1 y voy a analizar el signo de ese factor. Vean cómo se hace, chicos, es muy sencillo. Ustedes van a decir, bueno, se dan un valor antes del 1. Por ejemplo, antes del 1 puede ser el 0 y lo van a sustituir aquí. 1 menos 0 les va a quedar 1, es decir, le está quedando de signo positivo. Entonces voy a decir que antes del 1 este factor es positivo. Y lo mismo hacemos, pero con los valores después del 1. Voy a darme un valor de 1 más infinito, puede ser el 2. 1 menos 2, me está quedando 1 negativo, entonces me está quedando de signo negativo, entonces van a colocarlo así. Ahora, con el otro hacemos exactamente lo mismo. 1 más x se anula cuando x vale Menos 1. menos 1, muy bien. Entonces colocamos el puntito de menos 1 y hacemos el análisis de signos. Antes del menos 1 estaría ¿quién? Puede ser el menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Eso quiere decir que me está quedando negativo. Y un valor después de menos 1. Puede ser el mismo 1, ¿lo ven? 1 más 1, 2. Eso quiere decir que me está quedando positivo. Y ahora vean acá.
Resulta que este factor es este mismo. Pero este valor no tiene ceros, es decir, no tiene valores críticos. Como no tiene valores críticos, no se va a colocar nada acá como punto de cambio, ¿verdad? Es decir, un valor de referencia para ver de dónde a dónde cambia, porque él no cambia de signo. Pero vamos a recordar una cosa. Cualquier número real que ustedes sustituyan acá, cualquier X, si es, en este caso, si está elevado a una potencia par, el resultado de este número, en este caso elevado a una potencia par, siempre va a ser de signo positivo. ¿Por qué, chicos? Porque cualquier número real elevado al cuadrado siempre es positivo. Recuerden que el cuadrado ocasiona que siempre va a ser de signo positivo. Ok, veamos ahora. Vean que hasta el momento lo que hicimos fue analizar los signos de cada factor por separado. Ahora vamos a hacer un análisis de los signos de estos factores juntos para ver cómo se comporta la derivada, porque la derivada está constituida por todos esos factores. Entonces, el análisis se hace por intervalo y se hace de la siguiente manera. Van a analizar los signos del primer intervalo, de este primer intervalo. Y voy a decir, positivo por positivo va a dar positivo. Por negativo, el resultado negativo. Es decir, hacen un análisis de signos hacia abajo, ¿verdad? Como si fuera un cociente. En este segundo intervalo todos son positivos, entonces este segundo intervalo me va a quedar positivo. Y en el último, estos dos son positivos. Por negativo, resultado negativo. Ahora, si lo vemos de esta manera, recordemos el teorema de la monotonía. Si la derivada es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente. Si la derivada es positiva, es creciente, y si es negativa, es decreciente. ¿Sí? Entonces ya ahí tengo la monotonía y también puedo aprovechar y sacar los extremos de la función. Porque como aquí decrece y crece, alcanza un valor mínimo, y si aquí crece y decrece, alcanza un valor máximo de la función. Entonces ya podemos llegar a esas conclusiones, que es en el fondo lo que quiere el ejercicio. Ok, si quiero encontrar la monotonía es analizar cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Es creciente en ese intervalo. Es creciente en el intervalo que va de -1 a 1 solamente, ¿ven? Que es en ese intervalo. Entonces, crece de -1 a 1. Y siempre va con los extremos abiertos. La monotonía siempre lleva los extremos del intervalo abierto. Y luego es decreciente en dos intervalos. Decrece de -infinito a -1. Entonces lo colocamos acá. De -infinito a -1. Y lo vamos a unir con otro intervalo decreciente, que es de 1 a más infinito. Y con eso ya encontramos la monotonía de la función. Ahora, lo otro que nos están pidiendo, en este caso, son los puntos extremos o los valores extremos. Ok, con los puntos extremos ya podemos encontrar quién es el punto máximo y quién es nuestro punto mínimo. Para encontrar el punto máximo venimos acá. Vean que aquí alcanzaba el valor máximo porque crece y decrece. ¿Hay un valor máximo en qué valor de x? En x igual a 1. Y hay un valor mínimo, vean que aquí decrece y crece acá, entonces aquí hay un mínimo. Hay un mínimo cuando x vale 1 negativo. Muy bien. Eso que tenemos hasta ahorita, chicos, son valores máximos y mínimos. Es decir, los valores críticos donde alcanza máximos y mínimos. Es decir, que nos faltaría encontrar el valor de la imagen de cada uno de ellos. ¿Y cómo se encontraban las imágenes, chicos? Las imágenes las vamos a encontrar sustituyendo x en la función original. ¿Ven? Es como buscando la imagen. Si x vale 1, esto me va a quedar un medio. Entonces, la imagen de 1 es un medio. Por lo tanto, el punto 1, un medio es un punto máximo. Y ahora, el punto mínimo lo alcanza cuando x vale -1 y sustituyo -1 acá. Si sustituyo -1, aquí les va a quedar -1 medio. Entonces, quiere decir que el valor mínimo lo alcanza cuando x vale 1, perdón, -1 y y vale -1 medio. Y con eso ya tenemos listo el ejercicio, porque el ejercicio era analizar la monotonía, es decir, cuando la función crece y decrece, y los puntos extremos, es decir, puntos máximos y puntos mínimos.
Chicos, vamos a ver. Muy bien. Ok, como les decía, este es un criterio que se llama el criterio más que todo de la primera derivada. Recordemos, el criterio de la primera derivada nos permite conocer si la función alcanza puntos máximos o puntos mínimos. ¿A raíz de qué? De la monotonía de la función, ¿verdad? También vamos a encontrarnos por ahí, perdón, el criterio de la segunda derivada que se relaciona con la concavidad de la función. Ok, ¿qué es la concavidad de una función? Es cuando nosotros tenemos parábolas que son cóncavas hacia abajo, como esta función, o parábolas que son cóncavas hacia arriba. ¿Lo ven? Casi siempre la función o las que me dan concavidad son funciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces recuerden que era una parábola. Si era una función cuadrática, me describe una parábola cóncava hacia arriba o hacia abajo y dependiendo del valor de A. Bueno, eso lo hacían así en el colegio, aquí no. Aquí vamos a clasificar la concavidad de acuerdo a la segunda derivada. Entonces dice, si nosotros tenemos una función definida en un intervalo abierto, cuya segunda derivada existe en el intervalo abierto y x pertenece a ese intervalo. Entonces dice, si la segunda derivada es positiva en ese intervalo, podemos decir que la función es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa en ese mismo intervalo, la función es cóncava hacia abajo. ¿Ven? Es decir, que la concavidad va a depender del signo de la segunda derivada y la monotonía va a depender del signo de la primera derivada, ¿verdad? Entonces, hagamos este ejemplo. Vean, dice acá. Determine los intervalos abiertos en los cuales la gráfica de la función, es decir, esta función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, si ya nos dan la segunda derivada. Es decir, la segunda derivada de esta función sería menos 12x entre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien, chicos, vean, el ejercicio ahora más bien es encontrar los intervalos de concavidad de esta función si ya nos dan la segunda derivada. Por lo general, en estos ejercicios, como son ejercicios un poco más extensos, ya se les va a dar la primera y la segunda derivada, ¿verdad? Como en este ejemplo, no tendrían que calcular la derivada, en el anterior sí, ¿verdad? Porque ya era un poquito más sencillo. Ok, tenemos la función. Siempre lo primero que deben de hacer antes de encontrar los intervalos de monotonía o concavidad es encontrar el dominio de la función. Muy bien. Para encontrar el dominio de la función, voy a tomar el denominador de la función original, igualamos a 0 y despejamos a x. Pero resulta que aquí me está quedando la raíz cuadrada de un valor negativo. Y esto no existe en los números reales, por lo tanto, no tiene restricciones el dominio, es decir, que el dominio de la función son todos los números reales. Nos está quedando así, es una casualidad, pero a veces sí tiene restricción. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Ya cuando tenemos el dominio de la función, ya podemos encontrar los valores críticos, pero de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque recuerden que si me piden analizar la concavidad es con respecto a la segunda derivada. Ok, para encontrar los valores críticos de la segunda derivada, vamos a ver cuándo la derivada se anula y cuándo la segunda derivada se indefine. Ok, que se anule la segunda derivada es tomar la segunda derivada e igualarla a 0. Y que se indefina es tomar el denominador e igualarlo a 0. Ok, vean aquí chicos, tengo que despejar a x de acá. Vean que 12 negativo está multiplicando a x. Si multiplica, lo pasan a dividir y tal y como está negativo, ¿verdad? Y 0 entre cualquier cosa va a dar 0. ¿Ven? Ojo acá, chicos, a la hora de despejar, porque a veces les da como tentación de decir que 12x negativo igual a 0 es que x es igual a 12. Lo que están suponiendo aquí es que 12 está restando. Lo pasan a sumar y no. Aquí 12 en negativo está multiplicando a x. Como multiplica hay que pasarlo a dividir, por lo tanto este despeje es incorrecto. ¿Verdad? Ese habría que eliminarlo de una vez. Ok. Aquí encontramos el primer valor crítico, que es cuando la derivada se anula. Ahora, cuando la derivada se indefine, es tomar el denominador, igualarlo a 0 y despejar a x. Ok, para quitar el cuadrado que está afuera, le tomo raíz cuadrada a 0, que va a ser 0. Luego el x al cuadrado queda a este lado, el 3 pasa a restar, y le tomamos la raíz cuadrada a 3 negativo. Pero la raíz cuadrada de un valor negativo no existe.
Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Eso quiere decir que no tiene valores críticos cuando se indefine. Solo hay valores críticos cuando se anula, que es cuando x vale 0. Entonces, ya cuando tengo los valores críticos, hacemos un cuadro para analizar la concavidad. ¿Y cómo se hace? Igual, chicos, como el cuadro que hicimos para la monotonía, solamente que aquí para la concavidad es utilizar los factores de la segunda derivada. El primer factor es 12x negativo. El segundo factor, x al cuadrado más 3 al cuadrado. La segunda derivada y la función. ¿Ven? Lo que cambia únicamente es que ahora estamos con la segunda derivada. Los valores críticos se adjuntan en la parte superior. Solamente tengo un valor crítico que es 0 hasta más infinito. Y analizamos los signos de cada uno de ellos. Ok. Chicos, vean, por lo general aquí se ven dónde se cambian los signos cada factor. Por ejemplo, 12x se hace 0 cuando x vale 0. Entonces, quiere decir que aquí es donde se anula el 12x negativo. Muy bien. Nos damos un valor antes del 0 y lo voy a sustituir acá para ver qué signo vamos a tener. Por ejemplo, antes del 0 puede ser el menos 1. Menos 12 por menos 1 va a quedar 12. Eso quiere decir que me va a quedar positivo. Y un valor más grande que 0, por ejemplo, puede ser el 1. Menos 12 por 1 es menos 12, me está quedando negativo. Recuerden que este no tiene valores críticos, es decir, no hay ningún valor que le cambie el signo, pero si la base es cualquier número real elevado a una potencia par, el resultado de esta potencia siempre es positivo. Siempre que tengo un factor elevado a una potencia par, siempre va a quedar de número positivo. Si es una potencia impar, ahí sí cambia de signos, ¿verdad? Analizamos ahora los signos hacia abajo. En este primer intervalo ambos son positivos, entonces la segunda derivada queda positiva. Y en el segundo, negativo por positivo, resultado negativo. Ahora, ¿qué tenemos que analizar de la segunda derivada? Decimos lo siguiente. Si en la segunda derivada es positiva, podemos decir que la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa en un intervalo, la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Y ya con eso analizamos los puntos de concavidad. Entonces podemos decir que F es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de menos infinito a 0. Y F es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de 0, a más infinito. Y en este caso, siempre lo que sea concavidad y monotonía lleva sus intervalos abiertos, ¿verdad? Siempre. Muy bien. Ok, una vez que ya nosotros hacemos el análisis de la concavidad, podemos ver que aquí la función pasa en un intervalo es cóncava hacia arriba y en el siguiente es cóncava hacia abajo. Cuando eso sucede, chicos, prácticamente la función hace eso. La función viene cóncava hacia arriba y luego pasa a cóncava hacia abajo. Es como que la función hace esta curvatura. Si ustedes ven, aquí lo continúo y es cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo. Hacen como un relojito de arena. Ok. Cuando eso sucede, chicos, que cambia de concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, este punto donde cambia de concavidad se le llama un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un valor X en el cual la función cambia de concavidad, ¿verdad? O veámoslo así, es un punto de la función en el cual la función, bueno, cambia de concavidad o la segunda derivada cambia de signo, pasa de positiva a negativa. Donde sucede eso, vamos a decir que hay un punto de inflexión, ¿verdad? En este caso, chicos, si nosotros quisiéramos encontrar el punto, vamos a ponerlo acá. ¿Cuál sería el punto de inflexión? El punto de inflexión para esta parte sería X. ¿Ven que cambia aquí de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo? Eso quiere decir que hay un punto de inflexión cuando X vale 0. ¿Y cómo hacemos para encontrar la imagen? Nada más tomo este valor X y lo voy a sustituir en la función original. X vale 0. 6 entre 0 más 3 es 6 entre 3, que sería 2.
Quiere decir que hay un punto de inflexión en 0,2. Y con eso ya lo encontramos. Entonces, si volvemos a la materia, vamos a ver acá. Inmediatamente después de encontrar la concavidad, nos encontramos el punto de inflexión. Dice que un punto de inflexión de una función f es un valor x igual c en su dominio, de manera tal que en ese valor c la segunda derivada se anula o bien se indefine, quiere decir que no existe, ¿verdad? Y si lo vemos geométricamente este valor corresponde a un punto donde la gráfica de la función cambia de concavidad, como les estaba diciendo. Por ejemplo, si vemos siempre las gráficas de izquierda a derecha, esta gráfica viene crece. En esta primera parte es cóncava hacia abajo, ¿lo ven, chicos? Viene como cóncava hacia abajo. Y específicamente en 0 pasa a ser cóncava hacia arriba. Es decir, que si en un punto X la función cambia de concavidad, ese valor X le vamos a llamar un valor que conforma el punto de inflexión. ¿Ven? Es decir, que aquí el punto de inflexión sería 0,0. Porque en realidad X vale 0 y lo que hago es sustituir 0 en esta función, que es la función que estamos analizando. Si X vale 0, 0 a la 3 va a dar 0, por lo tanto el punto es 0,0. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Déjenme ver. Sí, sí estoy grabando. Es que pensé que no estaba grabando. Ok. Muy bien, chicos, vean. Aquí tenemos el criterio de la segunda derivada. Este criterio pues también nos permite poder encontrar lo que son valores máximos y mínimos. Entonces dice, si f es una función cualquiera de manera que la primera derivada en c se haga 0 y la segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene a c. Dice, si la segunda derivada es positiva, recuerden que si la segunda derivada es positiva, voy a colocarlo acá. Si la segunda derivada es positiva, recuerden que la parábola es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y si es cóncava hacia arriba, la función alcanza un punto mínimo. No sé si lo ven. Pasa de cóncava hacia, cóncava hacia arriba es que pasa un intervalo que decrece a que crece. Ahora dice, si la segunda derivada es negativa, recuerden que si la segunda derivada es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo, entonces la función alcanza un máximo relativo. Y si la segunda derivada es igual a 0, entonces el criterio no me va a decidir nada, es decir, no me va a decir si es máximo o mínimo, ¿verdad? Porque no va a existir. Ese es el criterio de la segunda derivada. Lo que les va a decir prácticamente, chicos, es busquen los valores críticos. Ya cuando encuentro los valores críticos, acá alcancen la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, la función alcanza un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, alcanza un máximo relativo. Y si la segunda derivada es igual a 0, no alcanza ni máximo ni mínimo. Es decir, no podemos clasificarlo, ¿verdad? Porque no nos va a permitir encontrar nada de eso. Muy bien. Quiero hacer un ejercicio, chicos, para poder enlazar los dos conceptos, tanto el de concavidad como el de monotonía. Muy bien, chicos, veamos acá. Ok. Dice, voy a hacer un ejercicio que está en la práctica. Ahí lo están viendo, chicos, el folleto que dice, de acuerdo con la información anterior, realice el estudio completo de cada una de las siguientes funciones. Se les da la función original, la primera derivada y la segunda derivada. Y con respecto a eso, chicos, no vamos a hacer el estudio completo porque eso lo vamos a ver el jueves. Pero hoy sí voy a ver lo que es el punto B y C, que es analizar la monotonía y la concavidad. ¿Ven? Esto va a ser parte de lo que vemos el jueves, que son análisis de gráficas. Entonces, para que lo tengamos por ahí claro. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar un momento. Ok. Muy bien, chicos, vean, ahora sí, ya cuando sabemos cómo se analiza la monotonía y la concavidad, hagamos un ejercicio que haga las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a construir gráficas, tenemos que saber entonces cómo se analiza la monotonía y la concavidad para luego trazar la gráfica de la función. Por ahora solo es el estudio independiente. Ok, para eso me dan la función original. Esta es la función f de x, su primera derivada y la segunda derivada. Es decir, ya las derivadas se van a dar. Muy bien, chicos, vean. Para iniciar lo que vamos a hacer es, antes de analizar la monotonía y la concavidad,
lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de la función. Para calcular el dominio de la función, tenemos que tomar el denominador de la función original y se iguala a 0 y se despejan los valores de x. Ok, aquí tengo dos opciones, chicos. Lo pueden hacer por despeje directo o lo pueden factorizar. Por ejemplo, si yo lo factorizo, ¿verdad que esto tiene diferencia de cuadrados? Le tomo raíz cuadrada a cada uno de ellos y coloco uno con menos y uno con más. ¿Por qué? Porque x a la 2 tiene raíz cuadrada y 4 también. Cuando tomo diferencia de cuadrados, digo acá, chicos, y eso es muy importante. Si tengo una multiplicación de factores igual a 0, el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Es decir, aquí pueden tomar cada uno de esos factores y los igualan a 0 y despejan los valores de x. Muy bien, ya con esto puedo despejar a x. X es igual a 2 y aquí x es igual a menos 2. Hasta ahorita, chicos, eso quiere decir que lo que hicimos ahorita fue encontrar las restricciones del dominio. Quiere decir que los dos valores que no le sirven a esta función son 2 y 2 negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes sustituyen 2, 2 a la 2 es 4, menos 4 va a dar 0. Y algo, un número real entre 0 no existen los números reales. Es decir, el denominador nunca puede ser igual a 0. Entonces, chicos, básicamente estos dos valores de x son las restricciones del dominio. Es decir, que el dominio son todos los números reales menos el 2 negativo y el 2 positivo. Es decir, tiene dos restricciones. ¿Para qué nos sirven esas restricciones? Porque a la hora de construir el cuadro de signos hay que considerar que estos valores van a quedar fuera del dominio. Y si quedan fuera del dominio, quedan fuera de la monotonía y quedan fuera de la concavidad. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Muy bien. Ya cuando encontramos el dominio máximo de la función, ahora sí nos enfocamos a encontrar la monotonía. Pero para encontrar la monotonía, ¿verdad? Que es lo primero que vamos a hacer acá, tenemos que encontrar primero los valores críticos. Y los valores críticos se encuentran, para la monotonía se encuentran con la primera derivada. Vean, observen bien que la primera derivada es esta función. Pero resulta que yo siempre les voy a recomendar que esta función esté totalmente factorizada. Por ejemplo, arriba no le puedo hacer nada. Pero ¿qué le pueden aplicar de factorización aquí en el denominador, chicos? ¿Qué método de factorización? A x al cuadrado menos 4. ¿Qué le podrían aplicar, chicos, de acá de factorización? Tomar en cuenta, el elevado es diferencia cuadrada, ¿no? Otra vez. Ajá. Si quitamos este cuadrado de afuera, muy bien. Adentro le saco diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es raíz cuadrada del primero menos raíz cuadrada del segundo. Y al otro también, solamente que uno con más y uno con menos. Ahora, está muy bien. El detalle está en que yo adentro le saqué diferencia de cuadrados, pero afuera es como que afuera me siga quedando el cuadrado. ¿Ven? ¿Qué pueden hacer en este caso, chicos? Este cuadrado que quedó afuera lo voy a quitar de afuera y lo reparto para cada factor. Entonces ahora cada uno de ellos me quedan elevados al cuadrado. Eso se puede hacer por ser una propiedad de potencias. Es decir, hago la diferencia de cuadrados y ambos me van a quedar al cuadrado. ¿Verdad? Y ahora sí, como ya está totalmente factorizado, ya podemos ver cuándo la primera derivada se anula y cuándo la primera derivada se indefine. Entonces, para eso para ver dónde se anula, tomo el numerador, y lo igualan a 0 y despejan a x. Este 20 que multiplica lo pasan a dividir a 0 y 0 entre 20 va a dar 0. Es decir, que se anula cuando x vale 0. Para ver dónde se indefine, toman el denominador, que es este, y lo igualan a 0 y despejan a x. Vean una cosa, chicos, solamente, y repito porque aquí se cometen algunos errorcillos a la hora de hacerlo, solamente cuando tengo una multiplicación de factores igual a 0, solo que sea igual a 0, el primer factor se iguala a 0 y el segundo factor se iguala a 0. Ok.
¿Por qué le quité los cuadrados? Porque para quitar las raíces cuadradas, perdón, el cuadrado se toma raíz a 0 y la raíz de 0 es 0. Entonces ya con eso quité la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Y despejan a x. X igual a 2 y aquí x va a dar igual a menos 2. Eso quiere decir que existen 3 valores críticos. 0, menos 2 y 2. Pero hay un detalle, chicos. 2 y menos 2 son valores críticos, pero al mismo tiempo son restricciones del dominio. Entonces hay que considerarlos cuando se construyen el cuadro de signos. Ahora, una vez que ya nosotros encontramos los valores críticos, hacemos un cuadro de signos. Pero este cuadro de signos es para la primera derivada, ¿verdad? Porque estamos trabajando primero la monotonía y recuerden que la monotonía es con la primera derivada. Ok, ¿cómo se construye? Tomo todos los factores de la primera derivada. El primer factor sería 20x. El segundo factor, x menos 2 al cuadrado. El tercer factor, x más 2 al cuadrado. Primera derivada. Y de último, la función. En la parte superior voy a colocar los valores críticos. Recuerden que los valores críticos se ordenan de menor a mayor. Iría primero el menos 2. Entonces voy a colocar el 2 negativo. Pero un detalle, chicos. 2 negativo es un valor crítico, pero también es una restricción del dominio. Como es una restricción del dominio, le voy a colocar doble rayita para decir que no puede formar parte de la solución final. Luego, ya colocamos el menos 2. Luego iría el 0, el 2. El 2 también es un valor crítico y es una restricción, por lo tanto lleva doble rayita. Y lo voy a dejar hasta más infinito. Es decir, que el cuadro de signos siempre se ordena de menor a mayor. Y si hay un valor crítico que es restricción, le vamos a colocar doble rayita en el cuadro de variación de signos. Ahora veámoslo acá. 20x se hace 0 cuando x vale 0. Entonces voy a colocar aquí el puntito. Si me doy un valor antes del 0 y lo sustituyo acá, puede ser el menos 2. 20 por menos 2 es 40 negativo, entonces me va a quedar negativo. De 0 en adelante puede ser el 1. 20 por 1 es 20, me está quedando positivo. Ahora, aquí no hace falta, por ejemplo, x menos 2 se anula en 2. Pero no hace falta que coloquen el puntito porque vean un detalle. Cualquier polinomio elevado a una potencia par siempre me va a quedar de signo positivo en todo el intervalo. X más 2 por estar elevado a una potencia par también siempre sería positivo. Y ahora sí analizamos los signos. Hacia abajo, ¿verdad? Siempre para poder ver cómo va a quedar la primera derivada. Estos dos son positivos. Por negativo, resultado negativo. Este es negativo, por positivo, negativo. Todos son positivos, me va a quedar positivo y aquí también me queda positivo. Ahora decíamos lo siguiente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente en esos dos intervalos. Y si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Recordemos que lo que nos da la primera derivada, chicos, es la monotonía. Cuando es creciente o decreciente. Y ya cuando tenemos eso, ya podemos analizar los intervalos de monotonía. Es decir, f es creciente. Vean acá. Es creciente de aquí a aquí. Es decir, crece desde 0 a más infinito. Pero hay un detalle, chicos. Resulta que de 0 a más infinito hay una restricción del dominio. Como hay una restricción del dominio, lo tengo que sacar. Eso quiere decir que va a ser creciente de 0 a más infinito menos el 2, porque el 2 no puede ser parte de la solución final de la monotonía, por ser una restricción del dominio. Bien, por eso es importante colocarle doble rayita para identificar esos valores. Ahora, ¿de dónde a dónde la función es decreciente? Es decreciente desde menos infinito a 0. Siempre con intervalos abiertos. Y quitándole a quién? Al 2 negativo. ¿Por qué? Porque 2 negativo es una restricción del dominio. Y ya cuando tengo los intervalos de monotonía, también puedo encontrar los puntos extremos. A ver, chicos, vean. Aquí la función decrece. Solo decrece.
pero aquí decrece y crece. Por lo tanto, aquí la función hace esto. Aquí hay un valor mínimo. Entonces solo va a tener un punto mínimo la función. El punto mínimo lo alcanzó cuando x vale 0. Ven, esos son valores de x, recuerden. El valor crítico es el 0. Pero ahora, lo que hago es tomar ese valor 0 y lo voy a sustituir en la función original para buscar la imagen. X vale 0. Arriba me va a quedar menos 9, arriba me va a quedar menos 18 y abajo menos 4. Ajá. Es decir, nos va a quedar 9 medios. Igual, ustedes lo que hacen es calcularlo igual en la calculadora y les va a quedar exactamente lo mismo. Es decir, que el valor mínimo lo alcanza cuando x vale 0 y cuando y vale 9 medios. Y ya estaría el análisis de la primera derivada, ¿verdad? Es decir, cuando la función crece y decrece y dónde están los puntos extremos. Chicos, un detalle. Puede que tenga puntos extremos, puede que tenga ambos, máximo y mínimo, o puede que no tenga ninguno. Pero entonces, eso va a depender mucho de la función que ustedes vayan a analizar. Muy bien, chicos, y ahora sí ya analizamos la monotonía, ahora vamos con la concavidad, que es con la segunda derivada. De igual manera, el dominio máximo de la función sirve para ambas, para la primera y la segunda derivada, porque estamos hablando de la misma función. Entonces, voy a dejar el dominio por acá, chicos. Solo que voy a quitar cómo fue que lo hice, ¿verdad? Para evitar, para ganar espacio, más que todo. Solamente sé que el dominio máximo serían todos los reales menos el 2 y el menos 2. Ok. Para analizar ahora la concavidad, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo ahorita, vamos a utilizar la segunda derivada. Y una cosa, chicos, la segunda derivada debe estar totalmente factorizada. Si no está factorizada, ustedes la van a factorizar. Por ejemplo, a esta segunda derivada la puedo seguir factorizando en el denominador. Aquí arriba no, porque a 3x al cuadrado más 4 no hay nada que hacerle, este queda igual. Pero aquí abajo sí le podemos aplicar diferencia de cuadrados, porque x al cuadrado tiene raíz cuadrada que es x, la raíz cuadrada de 4 que es 2, colocamos uno con menos, uno con más, y si al final está elevado a la 3, cada uno de ellos se eleva a la 3. Ven, como lo hicimos hace rato. Ok, ya cuando está totalmente factorizado, ahora sí analizamos o encontramos los valores críticos, es decir, cuando la segunda derivada se anula y cuando la segunda derivada se indefine. Para ver dónde se anula, se toma el numerador, que es todo este, y se iguala a 0. Y se despejan los valores de x. Vean, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los despejes, porque sería de la siguiente manera. Este 20 que multiplica, vas a dividir a 0. Y 0 entre 20 me va a quedar 0. Luego, este 4 que está sumando lo pasan a restar. Y este 3 que multiplica, divide al otro lado. Y al final, para quitar el cuadrado, le toman raíz cuadrada 4 tercios negativo. Pero la raíz cuadrada del número negativo no existe en los números reales. Eso quiere decir que esta segunda derivada no se anula. ¿Por qué? Porque no tiene puntos críticos cuando el numerador se haga 0. ¿Verdad? Ahora, para ver cuándo se indefine, se toma el denominador, que es este, y se iguala a 0. Si yo tengo multiplicación de factores igual a 0, el primer factor se iguala a 0, el segundo factor se iguala a 0. Y ojo acá, chicos, para quitar el 3, esta potencia 3, le tengo que sacar raíz cúbica a ambos lados. Pero la raíz cúbica de 0 va a quedar 0. Y aquí también. Con eso ya quitamos el 3 de la potencia. Y despejo. Me va a quedar x igual a 2 y x igual a 2 negativo. Y con eso ya encontramos los dos valores críticos. Solo tiene dos valores críticos, en 2 y en menos 2. Ok, ya cuando encontramos los valores críticos ya podemos hacer el cuadro de signos. Pero ya ahora sí para la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se construye? Con todos los factores de la segunda derivada. Primer factor, 20 negativo. Segundo, 3x al cuadrado más 4. Tercer factor, x menos 2 elevado a la 3.
el otro, x más 2 elevado a la 3, la segunda derivada y la función. Y en la parte superior voy a colocar los valores críticos. Diría menos infinito, menos 2, 2 y más infinito. ¿Qué le debo colocar al 2 y al menos 2 en el cuadrito de signos? Otra línea. Otra línea, muy bien. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con que 2 y menos 2 son valores críticos, pero a la vez son restricciones del dominio. Muy bien. Venimos y lo colocamos acá. Bueno, bien bonito. A mí me queda muy torcido, pero a ustedes les va a quedar más bonito. Y ahora sí, analizamos los signos de cada factor. Chicos, vean. 20 negativo es un factor, es un número real. Pero él no tiene X. ¿Lo ven? Es solo un número. Pero este número es negativo. Entonces, como es negativo, le voy a colocar signo negativo en toda la tabla, porque 20 es negativo. Si hubiera sido 20 positivo, va todo positivo, ¿verdad? 3x al cuadrado más 4, que es esta parte, no tiene valores críticos, es decir, no tiene un punto donde cambie de signo. Entonces hay que analizar el signo de este polinomio siempre. A ver, chicos. Cualquier número real que yo quiera tomar, cualquiera que sea, elevado al cuadrado siempre va a quedar de signo positivo. Por 3 es positivo. Y si le sumo 4, siempre va a quedar de signo positivo. Porque un número real, sea positivo o negativo, elevado al cuadrado, siempre va a quedar positivo. Repito, por 3 es positivo, más 4 va a quedar positivo. Vean este. X menos 3, perdón, X menos 2 a la 3 se anula en 2. Entonces vengo y le coloco acá. De aquí pueden aprenderse eso, chicos. Antes del 0, eso se le llama el 0 de este factor. Antes del 0, el factor es negativo, después del 0 es positivo. Eso pasa cuando X es positiva. Si X es negativa, se invierten los signos. Antes del 0 es negativo, después del 0 antes del 0 va a ser positivo, después va a ser negativo. X más 2 elevado a la 3 se eleva en donde se hace 0, perdón, en menos 2. Entonces, antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo. Y lo pueden hacer con valores. Por ejemplo, antes del menos 2 puede ser el menos 3. Menos 3 más 1 es menos 1. Elevado a la 3 es menos 1. Va a quedar negativo. Y con un valor mayor a menos 2 puede ser el 1. 1 más 2, 3. A la 3 me va a quedar positivo. Y ahora sí, analizamos los signos hacia abajo, ¿verdad? El primer intervalo me está quedando positivo por negativo, negativo. Por negativo, positivo. Por negativo, negativo. Este segundo intervalo me va a quedar positivo y el último, negativo. Chicos, vean, para que tampoco tengan lío a la hora de ver si queda positivo o negativo, pueden hacerlo. Hay una técnica que es esta. Cuenten cuántos negativos tienen en este intervalo. Solo en este intervalo. Tengo 3 negativos. 3 es un número impar. Si hay cantidad impar de negativos, el resultado queda negativo. Si en el intervalo tengo cantidad par de negativos, el resultado queda positivo. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tengo solo 2 negativos. 2 es par, queda positivo. Y aquí solo tengo 1. 1 es impar, por lo tanto queda negativo. ¿Está bien? Y ahora sí. Dice lo siguiente. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y ya con eso ya encontramos la concavidad. Entonces podemos decir, bueno, acá es cóncava hacia arriba. Solamente de menos 2 a 2. Y lleva intervalos abiertos. Cuando colocamos de menos 2 a 2 ya estamos excluyendo al menos 2 y al 2 porque queda el intervalo abierto. ¿Y dónde me está quedando cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo me está quedando desde menos infinito hasta menos 2
Y luego me está quedando desde 2 a más infinito. Y con eso ya encontramos los intervalos donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Ahora, yo les pregunto, chicos, hay puntos de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión es donde la función cambia de concavidad. De cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Vean acá, aquí pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Se supone que hay un punto de inflexión ¿en dónde? En menos 2. Pero puede existir un punto de inflexión en una restricción del dominio. ¿Qué les dice la intuición? ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puede existir un punto de inflexión cuando el X es una restricción del dominio? No, me dice Isaac que no, muy bien. ¿Quién más dice que no, que sí? Ajá, Tiffany dice que no. Muy bien. No, ¿verdad? Precisamente no va a haber punto de inflexión. ¿Por qué? Porque existe cuando es un X que es una restricción del dominio y las restricciones del dominio no pueden ser parte de ninguna solución. Por lo tanto, había un posible punto de inflexión en menos 2 y también en 2. Pero como 2 y menos 2 son restricciones del dominio, entonces no van a existir puntos de inflexión. Entonces ponemos acá, no hay puntos de inflexión. ¿Y por qué no hay puntos de inflexión? Repito, porque resulta que los puntos de inflexión están ocurriendo en las restricciones del dominio, por lo tanto no pueden existir ahí. Ok, chicos, bueno, ya para terminar, déjenme ver acá. Aquí les queda, por ejemplo, muchas de esas que pueden ir haciendo como ejercicios de práctica. Yo hice el ejemplo A, que me daban la función y sus dos derivadas. Casi siempre se les va a dar las dos derivadas para que puedan resolverlo, ¿verdad? Pero como les decía, esto es algo que vamos a utilizar en el trazado de curvas. Ahora, chicos, ahí están viendo la carta al estudiante. Sí, profe. Ok, gracias. Vean un detalle, chicos, acá. Según lo que corresponde esta semana, ya vimos lo de esta semana, que era la concavidad y lo de la... También estaba lo de la primera derivada. Era de la semana pasada, pero ya lo vimos. La verdad es que no lo quise saturar la semana pasada. Ya vimos la relación de la monotonía y ya vimos la concavidad. Y también el criterio de la primera y la segunda derivada. Para la otra semana vamos a ver lo que es la oblicua, la asíntota oblicua, y empezaríamos con el trazado de curvas, pero esto lo voy a ver el jueves. ¿Para qué? Para que la otra semana nos quede ver solo problemas de optimización y análisis marginal y ya empezar con integrales. Entonces, chicos, vean, sí les pido por favor que para el jueves practiquen un poco, practiquen lo que son derivadas. Vamos a ver el trazado de curvas, que es muy importante, y lo dejamos para jueves. Para la otra semana dejar un poco más libre y ver esta parte, ¿verdad? Porque ya para la otra semana está el tercer quiz escrito. Entonces, para que vayan estudiando con tiempo. Por el momento, chicos, esto sería la materia. No sé si tienen alguna duda.